Saludos amables televidentes, bienvenidos a este su espacio Dinámica Económica, un programa de economía para todos, hoy como cada sábado a esta misma hora por este mismo canal para conversar sobre temas de interés colectivo, hacer periodismo de economía útil para la sociedad. Yo soy Esteban Delgado y como siempre estoy acompañado de mi amigo y hermano Jairon Severino, pero también hoy viene de refuerzo. El destacado, trae un cuarto bate ahí. Destacado economista dominicano Franklin Vázquez. Asesor, mira. ¿Está en el gobierno? Yo no sé, pero está haciendo una asesoría muy pesada. ¿En el gobierno? Está mezclando bien. Se transó. Sí. Pero está bien, porque hay que sobrevivir. No, es trabajo, un profesional. No, pero claro. Profesional. Nadie está poniendo eso en duda. Sí, un profesional. Buenas. Saludos, Franklin, jóvenes. Muchísimas gracias. Esa introducción de ustedes siempre me gusta. Ese introito. Especulando sobre la vida profesional y las actividades políticas de uno. Pero mira hablando en serio. El look de ese hombre. Pero no estamos relajando, ¿no? No, una de las cosas que nosotros hacemos profesionalmente es asesorar empresas, cooperativas, instituciones públicas y privadas. Decirlo. Y obviamente en ese quehacer profesional. O sea, que usted cobra en dólares y en pesos. Normalmente, sí. Normalmente. En dólares y en pesos. O en dólares cambiado a pesos. Es de que Franklin lo conocí yo hace más de 20 años. 25 años. Usted lo conoció cuando era pobre, usted lo conoció. Sí. Era reportero. Sí. Cuando Franklin, yo todavía creo que no era periodista cuando te conocí. Porque yo te conocí cuando tú estabas en Codopime. Antes de eso, sí, creo que... No, era yo empecé en la dirección ejecutiva de exactamente, Codopime. sí, exactamente, ahí fue que nos conocimos. Con tu amigo, el difunto Pablo Adón Guzmán. Pablo Guzmán, sí. Yo lo tengo en gloria. Sí, pero tú tenía pelo tú en ese tiempo y bastante joven que era Jairo. Seguimos jóvenes ahora. No, está mucho mejor. Ahora está en el poder. Claro. En el poder privado. Mire, mi hermano, antes sabe que... Bueno, pero la vida es una lucha Ninguno constante. de nosotros nació en cuna de oro. ¿Cómo se No, dice? jamás. No. Ni estamos todavía en cuna de oro y esperemos que estamos en cuna de oro ya. Estamos en cuna de oro. Claro. De hecho, nosotros somos tres individuos que se le escaparon a la pobreza. Sí. Porque yo en Cotuí, en Zambrana. Salimos huyendo de la pobreza. Sí, pero ¿cómo se logra eso? ¿Cómo se logra eso? Escapar de la pobreza. No, lo primero es estudiando. No hay forma que usted... Estudiando. Claro. Hay 2 o 3 que hacen 2 o 3 cositas, vagabundería y salen ricos, pero mueren jóvenes. No, pero además de eso, la solidez y la consistencia. ¿Tú sabes de cuántos años murió Al Capone? 37 años. 37 años. Muchacho. 37 años. Sí, jovencito. Y parecía que había rendido muy bien, había tenido 60 años. Sí, porque los mafiosos siempre mueren jóvenes. Sí. O terminan presos o mueren jóvenes. Así es. Los mafiosos, narcotraficantes. Claro. Y cayó preso no por sus actividades ilícitas per se, sino cayó preso por evasión de impuestos. Por evasión de impuestos. Evasión de impuestos. Cosa más extraña. Pero así es. Pero generalmente las personas que hacen dinero mediante actos ilícitos mueren jóvenes, mueren Llevan una vida rápida. Sí, porque que los matan. No. Al final se derriten como mantequilla. Claro, se derriten. Sí, se derriten. Es cierto. Sí. Se derriten, porque es una lógica económica eso. Ahora, Franklin, hablando de lógica económica, Franklin, en este momento la economía global está atravesando por un problema de inflación bastante serio. De hecho, la Unión Europea acaba de subir 75 puntos básicos a la tasa de interés. De nuevo, una economía que en junio de este año tenía tasa en 0. O sea, ahí la subida de tasa ha sido posiblemente la más violenta en la historia de Europa. Y todo se prevé que también la Reserva Federal de Estados Unidos va a seguir subiendo la tasa de interés, partiendo de que la inflación está casi en 2 dígitos. La de Europa está en 2 dígitos. La de Europa, el promedio está en 2 dígitos. Y nosotros aquí estamos en 8.25. ¿Qué tú percibes con este panorama de alta tasa de interés a nivel global? Mira, yo primero quiero hacer una comparación entre la política monetaria de Suiza y la política monetaria del resto de Europa. Oh, pero Dios. No, bueno, espérate. Que Suiza no es de la Unión Monetaria, que se sepa, ¿eh? O sea, Suiza no es de la Unión Monetaria del euro. Pero es de Por Europa, eso es decir, es un país europeo, porque un economista hizo un análisis de los errores que se cometieron en la pandemia y posterior a la pandemia en términos de de alguna manera, estímulos económicos, estímulos tributarios, diferentes estímulos, que eso llevó entonces a que hubiera fiesta en términos de lo que es el gasto. Dice él que eso fue uno de los primeros errores
de los primeros errores que se cometieron durante la pandemia, que no ha sido posible revertirlo. Y plantea él también que la subida de tasa de interés de política monetaria es un error. ¿Por qué? Bueno. Es otro error. ¿Por qué? Porque se está llevando, que no es lo que yo creo, porque se está llevando a un punto tal en donde tú puedes paralizar la economía. Y puede entonces ocurrir lo que está previsto para principios de año, una recesión con un esquema de esta inflación, en términos de aumento permanente de la inflación, de los precios, sin embargo, estancamiento de la producción, estancamiento del Producto Bruto Interno. Y eso es terrible. Y él dice, bueno, ahora mismo, por ejemplo, la economía europea va a crecer un 1%, un 1% en el 2023 y va a crecer 0.8% en el 2024. Sin embargo, la economía suiza está creciendo 3%. Así es. Y los niveles de precio están relativamente estables. Lo estoy diciendo porque al final de cuentas, nosotros lo que tenemos es un esquema repetido de política monetaria que copiamos lo de los Estados Unidos. Sí, pero el caso de Suiza, pero está bien, pero Suiza, sigo con Suiza, pero ¿cuáles son los fundamentos macroeconómicos de Suiza? Bueno, que él plantea sí, pero ¿de qué depende Suiza? O sea, nosotros tenemos economía de servicios, ¿qué? Bueno, economía industrializada, ¿de qué depende Suiza? Economía de servicios, básicamente. Economía de servicios, principalmente servicios financieros. Exactamente. Y en un esquema o en un escenario de alta tasa de interés. Es lógico que su economía está creciendo. Y hay que hablar de esto. O sea, fíjate una cosa. Es que Suiza es una isla dentro de Europa. Claro, pero no solo que es una isla dentro de Europa, sino que Suiza vive básicamente el sector financiero, de operaciones financieras. Bajo esta circunstancia, la circunstancia que se está viviendo en el ámbito mundial, con una tendencia de aumentos de costos del dinero, es lógico que una economía que viva del sector financiero tenga cierta prosperidad en medio de recesión, en medio de la tormenta. Pero uno de los fundamentos que él plantea también es el tema de la presión tributaria. Es decir, Suiza tiene una presión tributaria de casi el 50%, lo que quiere decir ahí que tú tienes ingresos suficientes permanentes al Estado para tú de alguna manera responder. Eso implica que tú vas a tener siempre menores déficits, que es de los problemas básicos que tenemos en esta economía, que tiene unos niveles de déficit fiscal relativamente bajos o sin déficit fiscal, que es lo contrario que ha pasado en Europa, en el resto de Europa. Entonces, ¿qué es lo que yo planteo? Yo no digo que tú manejarte a través de la tasa de política monetaria no sea adecuado desde el punto de vista de los fundamentos que tú has utilizado permanentemente. Ahora, yo creo que hay que ver otros elementos de lo que es no solamente la política monetaria, también la política fiscal, desde el punto de vista de cómo de alguna manera tú manejas una expansión de la política fiscal con una restricción de la política monetaria desde el punto de vista de que tú no tengas un estancamiento de la producción y tú puedas seguir de alguna manera creciendo a tasas adecuadas en medio de la crisis económica mundial. ¿Entiendes? Porque quizás es una lógica. Ahora bien, otro elemento de Suiza es que Suiza no tiene un consejo de administración, Suiza no tiene problemas políticos, porque también a veces un problema económico te lleva a un problema político y un problema político te lleva a un problema económico, como lo planteó en su momento Milton Friedman. Así es. ¿Entiendes? Así es. Entonces, lo que te digo es que va a depender de economía a economía. Por ejemplo, nosotros no tenemos unos niveles de inflación desesperantes, preocupantes, en comparación con el resto de América Latina. Entonces, tú tienes a Argentina, que tiene un 77% de inflación, y tiene a Venezuela, que va por encima del 100% de inflación. Esos son tasas de inflación preocupantes. Entonces, ¿tú crees, por ejemplo, que en el caso de la economía dominicana todavía tenemos espacio para subir un poquito más la tasa o el gobierno? No. Yo no estoy diciendo que haya espacio para subir la tasa. Lo que te digo es... ¿Cómo que estamos creciendo? 5.5 lo que prevé todavía. Lo que te digo es que no es un nivel preocupante a niveles de esos países. Nosotros tenemos tasas de inflación, digamos, de la más controlada, no baja, de la más controlada. Sí. En medio de esta situación. En medio de la situación. En septiembre, ¿de cuánto fue? 0.28. 29. Entonces, yo te digo a ti, bueno, con esos niveles de inflación, no es que estamos bien, no es que, porque le voy a decir una cosa a ustedes, donde más han crecido los precios es en los productos que consume la clase media. Sí, los productos agropecuarios no están subiendo de precio a esa velocidad. ¿Entiendes? Entonces, vuelvo y reitero,
La tasa de política monetaria, si hay que subirla, perfectamente a partir de los fundamentos que tiene el Banco Central de la República Dominicana, pero hay que ver otros elementos. Yo creo que no solamente tú enfocarte en el tema de la inflación, vamos a ver, por ejemplo, el tema del déficit fiscal, que de alguna manera te lleva a un aumento en lo que es el endeudamiento. Hay que ver otros temas fundamentales. Vamos a ir a una pausa y cuando retornemos vamos a continuar con este tema, principalmente sobre esa parte que usted hace referencia, Franklin, de la política monetaria, la política de restricción de parte del Banco Central, pero eso ha provocado o ha tenido un costo y el costo se está reflejando en algo que no se ve, pero que se siente, que es el excesivo endeudamiento en que está incursionando no solo el gobierno, sino el propio Banco Central. Volvemos en breve, Dinámica Económica.